Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado Disciplina Divina. Y para ello leamos la carta a los Hebreos capítulo 12 y los versos 7 al 11. La palabra de Dios dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando hablamos del tema de disciplina, generalmente todos tenemos malos recuerdos porque lo asociamos a golpes y maltratos. Sin embargo, en la palabra de Dios, la disciplina tiene que ver con formación, es decir, con la capacidad que una persona adulta ejerce sobre alguien que es inexperto, como por ejemplo un bebé, un niño, y tiene que aprender ciertas cosas. Se necesita, por ejemplo, disciplina para comenzar a caminar, o comenzar a leer, o comenzar a estudiar matemáticas, y de esta manera entonces alguien tiene que ayudar al niño a poder madurar en estas cosas. Y de la misma forma, en la vida cristiana nosotros necesitamos de Dios para que Él, como Padre Celestial, nos ayude a formar la imagen de Jesucristo en nosotros. Por esta razón, hoy quiero compartir 4 razones de por qué nosotros, los creyentes, debemos participar de la disciplina divina. Bueno, participamos de la disciplina divina en primer lugar porque Dios nos trata como a hijos. En Hebreos capítulo 12, versos 7 y 8 dice la palabra: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo primero que resalta el autor entonces es que todos los hijos de Dios hemos participado y seguimos participando de la disciplina del Señor, de la corrección del Señor, de la formación del Señor en nuestras vidas. Todos nosotros, por tanto, los que somos hijos de Dios, estamos siendo formados por el Señor, y para ello Dios va a utilizar no solamente su palabra, sino también inclusive las circunstancias, las vivencias nuestras, las relaciones que tenemos con otras personas, las situaciones que pasamos en el trabajo, las situaciones que vivimos aún dentro de la iglesia. Todo sirve para formarnos y por eso Dios quiere guiar nuestro corazón hacia el cumplimiento de su perfecta voluntad, ayudándonos a ver cómo debemos hacer en cada situación, cómo debemos actuar, cómo debemos responder, inclusive cómo debemos sentir dentro de nosotros. Y todo eso tiene que ver con la disciplina. Por eso, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y tú y yo entonces tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Tenemos que aceptar que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Pero si tú crees que Dios no está tratando contigo, eso significa que no eres hijo. Porque imagínate, nadie puede tratar con una persona con quien no tienes relación. Por ejemplo, tú no podrías tratar con el hijo del vecino, porque no es tu hijo. Sería algo incorrecto. De la misma forma también Dios trata con sus hijos
y los disciplina con la finalidad de darles la formación y el carácter suyo. Por eso participamos de la disciplina divina, porque Dios nos trata como hijos, pero también porque necesitamos aprender a obedecer a Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban con la finalidad de que nosotros no cometiéramos errores o no desobedezcamos las instrucciones de papá y de mamá, porque ellos buscan siempre nuestro bien. Cuando, por ejemplo, de niños nos decía nuestro padre: no cruce la pista, o no metas el dedo en el tomacorriente, o no salgas a la calle, todo eso tenía la finalidad de protegernos, de cuidarnos, aún de mostrar su amor en estas cosas, en estas situaciones. Pues de la misma forma dice la Escritura que el Señor también, cuando nos dice algo, cuando nos manda a hacer algo o cuando nos prohíbe algo, en realidad Él lo hace como un padre que trata con sus hijos por amor, para guardarlos, para cuidarles, para librarlos del mal, para librarlos de la tentación, para librarlos de caer. Por eso, si nosotros obedecimos a nuestros padres terrenales y los venerábamos, es decir, los respetábamos por ello, ¿por qué ahora no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus para vivir en la voluntad suya? Por eso necesitamos aprender a obedecer a Dios. Aún Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él también, como ser humano, tuvo que aprender la obediencia. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9 leemos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Participamos de la disciplina divina porque Dios nos trata como a hijos, porque necesitamos aprender a obedecer a Dios, pero también para participar de la santidad divina. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La santidad es vivir apartado del pecado. Tiene que ver con la consagración de una persona para vivir para Dios y a la vez alejarse del mal. Por eso, si nosotros queremos vivir apartados del pecado, necesitamos la disciplina del Señor, porque Él es el único quien nos puede librar de aquellos malos caminos por los cuales antes tú y yo transitábamos. Necesitamos la disciplina divina para participar de la santidad de Dios. Pero también, finalmente, participamos de la disciplina divina para dar fruto apacible de justicia. Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y entonces notemos que cuando nosotros participamos de la disciplina de Dios, el resultado siempre va a ser el fruto apacible de justicia. Y ciertamente también vendrá el gozo. ¿Por qué? Porque descubriremos que cada día estamos asemejándonos más al carácter de Cristo, a la persona de Cristo, porque el anhelo del Padre es formar a Jesucristo en nosotros, y para ello necesitamos nosotros participar de la disciplina divina.
Por eso participamos de la disciplina divina, porque Dios nos trata como a hijos, porque necesitamos aprender a obedecer a Dios. Participamos de la disciplina divina para participar de su santidad y para dar fruto apacible de justicia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tratas con nosotros como un padre trata a sus hijos. Y ciertamente esa es ahora nuestra relación contigo. Porque como Dios, tú mereces ser obedecido, porque tú eres Señor. Pero como Padre, tú, Señor, quieres relacionarte con nosotros para poder ayudarnos a formar a Jesucristo en cada uno de nosotros. Enséñanos a ser como Él. Gracias, amado Dios. Oramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.